Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya 11 de septiembre, cruzamos el ecuador de la semana y el día viene mirando al otro lado del charco, a Estados Unidos. 56 días quedan para las elecciones en aquel país para decidir los americanos si votan a Trump o votan a Kamala Harris. 90 minutos, 2 pausas y los candidatos anoche contestando a los moderadores en ese primer gran debate televisado. Sin más apoyo que un folio en blanco, que un bolígrafo. La calma y el control de Harris chocaban con el nerviosismo de su contrincante republicano. Harris ha salido victoriosa y con un apoyo inesperado, el de Taylor Swift, que ha anunciado que votará el 5 de noviembre a ella, Kamala Harris. Se ha hablado de economía, se ha hablado también del conflicto en Oriente Medio y se ha hablado además de inmigración. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that. But we cannot afford to have a president of the United States. No están previstos más debates, pero el equipo de Kamala Harris ha pedido uno más. Sí, quizás porque ha visto que ella tiene posibilidad, si lo prepara bien, de superar a Trump, que ha dicho alguna que otra frase que es más bien para olvidar. Ha dicho, por ejemplo, que los millones de criminales que cruzan las fronteras cada año se están comiendo a sus perros. Tremendo. Bueno, y los mercados. Bueno, la evolución de los mercados durante las últimas presidencias de Trump y de Biden parecen ratificar que la volatilidad va a ser la reina de aquí a la cita electoral. Entre 2016 y 2020, tras la victoria de Trump, el S&P 500 subió un 72%, el Eurostock 50 subió un 11%, no, el S&P 500 un 7,2%, y el IBEX 35 bajó un 21%. En los últimos 4 años, la bolsa americana avanza un 52%, la europea un 39% y la española un 64%. Evidentemente, en esos años ha habido política mucha, ha habido el COVID, la invasión de Ucrania, el regreso de la inflación, las subidas de los tipos de interés, el desarrollo de la inteligencia artificial. Otro factor es el contagio Estados Unidos-Europa. Ya saben, si Wall Street sube, Europa también pues puede subir a rebufo. Por ello, a veces el impacto más importante se ve en sectores o en valores. Harris podría impulsar firmas de renovables, de automoción y a exportadores europeos. Trump favorece con sus políticas a las farmacéuticas, a los fabricantes de defensa y también a las petroleras. Ojo, tenemos previsiones de la OPEP que apuntan a un descenso del consumo por la debilidad de China, que es el mayor consumidor de crudo del mundo. Lo mismo dice Goldman Sachs, atisba un fuerte incremento de la productividad del fracking y por ello atisba que la oferta crecerá más que la demanda. Estima que el precio del Brent caerá entre 3 y 4 dólares de aquí a 2030. Y si le preguntas por qué, dirá que por la inteligencia artificial. Sí, Goldman Sachs dice que la inteligencia artificial va a introducir mejoras en la logística y en la asignación de recursos durante la extracción. Y dice también que la inteligencia artificial podría llegar a aumentar las reservas totales de petróleo entre un 8 y un 20%, con el consecuente incremento de la capacidad de producción futura. Ahí tenemos un elemento más a vigilar en los mercados. Las bolsas, recogida de beneficios ante las dudas sobre el crecimiento económico global y un precio del petróleo que está en mínimos de 3 años. Algo que sí que preocupa son los volúmenes de contratación en el parqueo madrileño. La cifra negociada en renta variable española solo ha superado los 1.000 millones de euros
en 2 de las 7 sesiones de septiembre. La media diaria del mes se queda por debajo de los 900 millones. Hasta que los inversores no tengan más claro el escenario macro y el de los tipos de interés, parece que los movimientos van a ser erráticos y de poco calado. Sigue interés por la renta fija. Las letras a más corto plazo están triunfando, sí. Su rentabilidad se desliza a la baja, el 3 meses está en el 2,82, el 9 meses en el 3,01 y ojo, porque el apetito sigue intacto. La demanda superaba ayer en 2,5 veces la oferta. Y todo esto lo salpicamos con la renovación del Banco de España. Escrivá pone rumbo hoy a Frankfurt para acudir a su primera cita con el Banco Central Europeo, donde se actualizarán las proyecciones macroeconómicas y se acometerá una bajada de tipos de interés. Deja al mando a la subgobernadora, a Soledad Núñez. Entre sus tareas, formar parte del Consejo del Mecanismo de Supervisión Europeo, que es el encargado de velar por la solvencia de los poco más de un centenar de principales bancos de la eurozona, además de establecer criterios de supervisión que los bancos nacionales tienen que desarrollar con el resto de entidades financieras no supervisadas directamente por el Banco Central Europeo. Bueno, como ven, muchos nombres propios, mucha tela que cortar y tenemos hasta las 12 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Vamos, arrancamos y lo hacemos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El primer cara a cara entre Trump y Kamala Harris termina sin apretón de manos y con tensión. La prensa estadounidense da la victoria a Kamala Harris en la encuesta de CNN, un 63% de oyentes dieron la victoria a Kamala. En un debate tenso, con insultos por parte de Trump, con interrupciones a pesar de la norma que no lo permitía. Kamala ha dado un mensaje de moderación en este debate cuyos momentos más intensos han girado alrededor de temas como la inmigración o el aborto. La líder demócrata recordó así todas las acusaciones a Trump. Esto es muy bueno viniendo de alguien que ha sido procesado por delitos de seguridad nacional, delitos económicos, interferencia electoral y ha sido declarado responsable de agresión sexual. Y su próxima gran comparecencia ante el tribunal será en noviembre, cuando se dictará su propia sentencia penal. Trump, por su parte, centró sus intervenciones en la inmigración, también en cuestiones económicas. Aquí defendía los aranceles en su etapa como presidente. Yo tenía aranceles y, sin embargo, no tenía inflación. Mire, hemos tenido una economía terrible por la inflación. Es lo que realmente se conoce como un destructor de países. Rompe los países. Tenemos inflación como muy pocas personas han visto antes. Probablemente la peor en la historia de nuestra nación. Estábamos en el 21%, pero eso por ser generoso, porque muchas cosas son un 50, 60, 70, 80% más altas de lo que eran hace solo unos años. Esto ha sido un desastre para la gente, para la clase media, pero para todas las clases. Y los futuros reaccionan en rojo. En negativo, efectivamente, ahora mismo correcciones más o menos de medio punto porcentual en todos los casos, en menos el... Efectivamente, sí, el SP500 se deja medio punto, el tecnológico se deja un poco más, un 0,6. En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales publica hoy la tasa de inflación correspondientes a agosto. Todos los mercados mirando a este dato de hoy, después de que en julio encadenara su cuarta caída consecutiva, se situara en el 2,9%. Javier Puerto, de Caser Asesores Financieros. La previsión es que se quede en el 2,6%, que sería una moderación de 3 décimas desde ese 2,9% que tuvimos el mes pasado. Esto confirma esa tendencia que va apuntando poco a poco al 2%. Lo mismo está ocurriendo en Europa. Hoy se ha publicado el IPC de Alemania y ya hemos pasado del 2,3% anterior al 1,9%, incluso por debajo de ese objetivo del Banco Central Europeo. Pues ya estamos viendo una tendencia en general, tanto en Estados Unidos como en Europa, de que sí se van moderando y sí está sirviendo estos tipos tan elevados que llevamos durante tanto tiempo. Aquí en España, Inditex presenta resultados del primer semestre fiscal. Se esperan resultados al alza del negocio, con unas ventas que quizá en esta ocasión no lleguen al doble dígito por primera vez desde el 2020, según adelantan varios analistas. Bloomberg espera que los ingresos de este segundo trimestre lleguen a 1.460 millones, que es un 12% por encima del trimestre anterior. El IBEX parte hoy de los 11.203 puntos. Ahora mismo en la preapertura gana un 0,6%. Es, de hecho, la única bolsa española en positivo en la preapertura. El resto se dejan alrededor de un 0,3%.
El petróleo se recupera tras el informe de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ligera recuperación, es medio punto porcentual en el caso del Brent, también el del West Texas, aunque ambos siguen por debajo de los $70 por barril. El Brent 69,58, el West Texas de referencia en Estados Unidos $66,12. El organismo revisó ayer de nuevo a la baja por segundo mes consecutivo el pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el siguiente. Lleva al crudo a cotizar por debajo de los $70, como decíamos, por primera vez desde finales del 2021. La OPEP cifra la demanda en 104 millones de barriles diarios para 2024, 106 para 2025. En el Congreso se celebra esta mañana la sesión de control al Gobierno con preguntas sobre financiación autonómica. La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, pregunta a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, a Montero, si se siente satisfecha de la desigualdad que va a generar el concierto fiscal pactado por su partido. También habrá preguntas de la oposición sobre la situación del transporte ferroviario, medidas para paliar el problema de la vivienda y cómo afectará a Euskaltel el ERE de MasOrange, entre otras. El Gobierno aprueba el mismo techo de gasto que el Congreso tumbó en junio. La titular de Hacienda reafirma el compromiso del Ejecutivo con la financiación singular catalana, deja ver algunas diferencias con Yolanda Díaz, con su partido, con Sumar, acerca de la necesidad de acometer una reforma fiscal. Podrán entender que no tiene ningún tipo de sentido que provocando mayor margen de gasto en administraciones gobernadas en su mayoría por el Partido Popular, rechace esta senda de estabilidad que beneficia claramente los territorios donde ello gobierna. Desde los propios apoyos al Gobierno, Javier Sánchez Serna de Podemos, Aitor Esteban, PNV, avisaron al Ejecutivo de que sin apoyos no podrá gobernar. Debería saber que es imposible gobernar sin el respaldo del Congreso, salvo que tu intención sea no hacer absolutamente nada. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Prescindir completamente del Parlamento es muy difícil y sobre todo de los partidos políticos con los que has llegado a un acuerdo. El Congreso vota hoy reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. La proposición no de ley del Partido Popular podría salir adelante con el respaldo de Vox, nacionalistas vascos y Coalición Canaria. En su gira en China, Sánchez ha hablado del asilo a Urrutia, pero sin responder sobre la votación de hoy. Yo creo que el asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil, humanitario de la sociedad española y por extensión de su gobierno con personas que por desgracia están sufriendo la persecución y la represión. Y eso es lo que hemos hecho con Edmundo González. Y en el debate de ayer en el Congreso, al que no asistió el Gobierno, desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo habló de Urrutia y del pueblo venezolano como héroes. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo. A él y al pueblo que lo votó. Y justamente desde Venezuela, Maduro centra algunos de sus insultos en el PP español. De la ultraderecha y la ultrabasura de Vox, que es la ultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, termina su visita oficial a China. Sánchez estaría reconsiderando su posición sobre los aranceles europeos a los coches eléctricos chinos para así evitar una guerra comercial. El presidente sigue buscando poner fin al enfrentamiento centrado en dos temas, sobre todo en los vehículos eléctricos, por el otro lado, en dos sectores, el lechero y el porcino. Sobre el porcino, nosotros hemos manifestado a las autoridades chinas nuestra sorpresa porque se haya involucrado en esta negociación comercial potenciales sanciones a un sector que nada tiene que ver con el sector de la automoción. Y como he dicho antes, pues evidentemente las guerras comerciales no interesan a nadie y yo creo que la población china y el gobierno chino es muy consciente del valor que tiene el sector porcino. Así que... Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que la jornada continúe marcada por la inestabilidad en el área mediterránea y que la Dana mantenga cierta influencia en el tercio sur de la península, aunque su impacto será limitado. Son probables chubascos ocasionales, sobre todo en el este y noreste de Cataluña, así como en el este de las Baleares.
También se prevén tormentas localizadas en el área mediterránea andaluza, sureste peninsular y sur de la Comunidad Valenciana. Además, un frente atlántico se acercará al norte trayendo cielos nubosos y precipitaciones que afectarán principalmente al norte de Galicia, al área cantábrica y los Pirineos, con acumulados significativos en el Cantábrico occidental. Podría haber lluvias dispersas en el sur de Galicia y en el norte del sistema ibérico. El resto de la península tendrá cielos despejados, mientras que en Canarias se espera nubosidad en el norte de las islas y posibles lluvias débiles, acompañadas de nubes altas en el sur. Existe una baja probabilidad de bancos de niebla matinales en algunas zonas del extremo norte, Cádiz y el sureste peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Está pasando. Te lo estamos contando. Inversión y finanzas a tu alcance. Capital Intereconomía. De lunes a viernes a las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Esto es Radio Intereconomía. Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cruzamos el Ecuador de la semana. Es miércoles. Es miércoles y un miércoles intenso porque vamos a tener hoy cosas importantes que cotizar, pero venimos con el pie cambiado, ¿eh? Ah, sí. Yo no sé quién ha dicho, quién nos ha contado que la vuelta al cole tiene que ser paulatina y gradual, porque aquí hemos empezado a todo tren, ¿eh? Efectivamente, yo creo que necesitamos un periodo de adaptación. De transición, como los niños. Pero a ver si nos van a quitar vacaciones y tenemos... No, vamos a dejarlo como está. Futuros. El del DAX cayendo un 0,25%, el del CAC 40 de París retrocede un 0,3%, el del FT100 de Londres también baja un 0,25% y el del Eurostoxx 50 pierde un 0,4%. Muy bien, futuros también en Estados Unidos. Paloma Arlandos, buenos días. Muy buenos días, Susana. También en rojo tenemos caída del 0,6% para el futuro del Nasdaq, medio punto de recorte para el del SP500 y un 0,4% cayendo futuro del Dow Jones. ¿Asia en verde o en rojo en tiempo real? Pues también tenemos caídas en las bolsas asiáticas. Están evaluando datos de paro en Corea del Sur y también ese debate presidencial en Estados Unidos. El Nikkei es el que más cae, casi 2 puntos porcentuales. Bolsa de Shanghái abajo un 0,9%. Hansen de Hong Kong recorte del 1,5% y el Kospi el que menos está cayendo, medio punto porcentual. El ecosistema cripto muy paradito, también reaccionando a ese gran debate Trump-Harris. Bitcoin en $56.392, prácticamente plano. En la última semana también plano. Ethereum en $2.327. En la última semana cae un 2% y frente a ayer con un descenso del 0,50%. Vamos a echar un vistazo primero a Asia para ver qué es lo que se está cotizando ahora mismo.
Pues empezamos mirando a las plazas en Asia y en el Pacífico. Los inversores en Asia están evaluando datos económicos que nos llegan de Japón y de Corea del Sur. Por un lado, en Seúl han informado que el desempleo ha caído al 2,4% en agosto y es el nivel más bajo desde el año 1999, cuando comenzó la serie de datos. También desde Japón, la encuesta Tankan de Reuters, un sondeo mensual que sigue la confianza empresarial en el país, ha mostrado que esta en los grandes fabricantes ha caído 4 puntos en septiembre, un mínimo de 7 meses. La confianza en las compañías no fabricantes también baja, en este caso por tercer mes consecutivo. Junto a estos datos macroeconómicos, miramos también al Banco de Japón, porque Nakayama, uno de los miembros de la junta directiva del regulador, ha dicho que el Banco Central va a continuar aumentando los tipos de interés si la economía y la inflación se siguen moviendo en línea con los pronósticos que tiene el Banco de Japón. En clave política también seguimos en este país, porque la ministra de Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, va a presentar su candidatura al liderazgo del partido PLD. Estaremos pendientes de esos cambios políticos y estamos también muy pendientes de algunas compañías y seguimos teniendo en el foco al sector del acero con Nippon Steel, que está cayendo un 2,8%. El vicepresidente de la siderúrgica nipona se va a reunir hoy en Washington con altos funcionarios estadounidenses en un intento por salvar su propuesta de adquisición de US Steel por ese importe de 14.900 millones de dólares. Tenemos más empresas en el foco. En este caso miramos a los fabricantes de la automoción. Honda, que ha anunciado que va a reducir su personal en varias plantas de China y que va a suspender la producción en 3 de ellas durante 3 semanas. Si miramos a los títulos de la compañía, están cayendo un 2,9%. En el Hansen de Hong Kong a esta hora, buscando los valores que más están subiendo, encontramos a la biotecnológica Buxi con un rebote del 2,4% y otra compañera de sector, Hanso, rebote de 2 puntos porcentuales, mientras que en los recortes destaca Li-Ning, que se deja un 6,5%. En la bolsa japonesa, además de estos valores de los que ya hemos hablado, de Nippon Steel y de Honda, en el lado de los recortes vemos a las gasistas. Tokyo Gas caída del 6,25%, Osaka se deja un 4,9%, y entre los valores que más están repuntando a esta hora en el Nikkei de Tokio tenemos a Fujitsu con un avance del 1,2% y un par de apuntes más. Por un lado, pendientes del yen, que sigue subiendo frente al dólar estadounidense la jornada de hoy, una subida del 1%. Y también hemos sabido que la Comisión Federal de Comercio ha advertido a la minorista japonesa Seven & que podría investigar su acuerdo con la canadiense de alimentación Couche-Tard. Como vemos, el mercado asiático muy pendiente de los datos macro y de las empresas, y de refilón pasó el gran debate Kamala Harris-Donald Trump. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But we're going to win so much. Ha sido un debate marcado por los bulos, los ataques y el papel de los moderadores. La vicepresidenta planteó un cara a cara con una estrategia clara: crispar a su contrincante, y parece que ha superado la prueba y ha puesto a Donald Trump pues un poco acorralado, y parece que ha ganado puntos de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. La bolsa de Nueva York cerraba con signo dispar a la espera de ese gran debate, de esa gran cita que vamos a analizar hoy en Capital Intereconomía a las 8:15 con Enrique Cocero. Pero la bolsa está pendiente sobre todo de la inflación. La vamos a conocer en el día de hoy. El Dow Jones terminó la sesión con una caída del 0,23%. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en verde. Subieron un 0,45 y un 0,84% respectivamente. Subida con fuerza para las tecnológicas. AMD rebotando un 3%, Microsoft un 2%, Nvidia un 1,5%. Se recuperan así de las pérdidas de la semana pasada. Destacaba también otra protagonista de la sesión, Oracle. Se disparaba un 11,5% tras superar expectativas con sus resultados y dar a conocer una alianza con Amazon Web Services. Más allá de las tecnológicas, JP Morgan caía un 5% después de que su director de operaciones, Daniel Pinto, moderara sus previsiones de ingresos y gastos para el año 2025, que consideraba demasiado optimistas. Pero mucho más tibia era la reacción del mercado y concretamente de Apple.
a esa confirmación del TJUE de que la tecnológica debe pagar 13.000 millones de euros en concepto de impuestos no abonados a Irlanda entre 2003 y 2014 por una serie de ventajas fiscales. Este es el anuncio que se hacía desde Europa, pero es una multa que ya se conocía desde hace un año. Nos lo contaba aquí Pedro Aznar, director de Apple Esfera. El tema de la multa ya es algo que hace un año se le anticipó a Apple y ya se sabía que la multa la tienen que pagar precisamente por estas fechas. Es una multa que se ha puesto no solo a Apple, también a las Big Tech que utilizan Irlanda como sede fiscal. No se sabe cuál es la estrategia que seguirá Apple. Creo que hace un año ya intentaron recurrir la sentencia y dieron alguna alegación a nivel de cómo están incurriendo este pago de impuestos en Irlanda, pero como mucho les quedará una bala más. O sea que ya creo que estarán a punto ya o de pagar o ya de presentar el último recurso, que yo creo que será de los pocos que les queden. Respuesta tibia de los títulos que caían un 0,3%. Bueno, y muy rapidito, IPC y también GameStop. Así es, el IPC lo que se espera es una subida del 0,2 intermensual y del 2,6% la inflación interanual. También conoceremos hoy los índices de precios de producción y en cuanto a GameStop ha presentado resultados al cierre y tenemos una caída importante en los títulos a esta hora en el mercado After Hours de casi el 10%. Bueno, viene el día cargadito. Miramos ahora al mercado español y el mercado europeo. Ángeles, aquí tenemos Inditex, ¿no? De un momento a otro, estamos esperando. Estoy con la página de la CNMV abierta, yo creo que va a ser justo a las 7:30. Bueno, además de Inditex, ¿qué otras referencias van a marcar el ritmo este miércoles? En el Reino Unido vamos a conocer el dato de PIB, producción industrial y balanza comercial. En España la cifra de creación de sociedades mercantiles y vamos a estar pendientes de un par de valores de Aedas Home porque el fondo Castle Lake pone a la venta a Aedas Home tras más de una década en la compañía inmobiliaria. Este fondo, que es estadounidense, posee el 70% de la promotora y está sondeando al mercado para una potencial desinversión, según publica el diario 5 Días. Aedas cotiza actualmente en máximos desde hace 2 años y medio y está valorada en más de 1.000 millones de euros. Grifols también vuelve a ser protagonista. La farmacéutica española ha actualizado la demanda que presentó ante un juzgado de Nueva York en respuesta al ataque bajista de Gotham. Fue en enero del año pasado. La compañía asegura ahora que un banco que trabajaba habitualmente con una filial del grupo le ha dado la espalda por el riesgo reputacional. Bueno, y ayer realización de beneficios. Efectivamente, vimos subidas en la primera mitad de la sesión, pero al cierre las bolsas se despedían en negativo. Muchos nervios en los mercados. El IBEX se dejaba un 0,61 y hoy parte desde 11.203 puntos, pero en el día llegó a acercarse a los 11.400. Inditex fue uno de los valores que giró a la baja a media sesión. Al cierre se dejaba un 0,6%. Escuchamos a Guillermo Santos, socio de eCapital, sobre las cuentas que vamos a conocer en apenas unos minutos. Probablemente no sean tan buenas como la última publicación, que si recuerdas fueron incluso brillantes, pero bueno, van a mantener una línea favorable. Lo normal es que, como decía, no sean tan buenos como los anteriores, que el mercado los asuma de manera, vamos a decir, más bien neutra y que no veamos una reacción tan alcista como vimos en la última publicación. Pues lo viviremos en directo a lo largo del día. Sin abandonar el sector del consumo, Puig caía ayer otro 2,9%, tercera jornada consecutiva de caídas desde la publicación de sus cuentas. Y Robi también actuaba de freno. La puja por el negocio de fabricación para terceros se enfría. Según publicaba ayer Expansión, CVC es el único de los grandes fondos que siguen conversaciones para la compra de esa división. Por lo tanto, al enfriarse el interés, los títulos perdían un 7% y las compañías ligadas a materias primas también impactaban negativamente en el IBEX. Repsol perdió un 1,65 y ArcelorMittal se dejó un 2%. Entre los que subían, pues las dos socimis del IBEX, que ahora tienen una visión más positiva por parte de inversores y expertos. Colonial ganó un 1,9% y Merlin Properties un 0,52%. También subían utilities como Endesa, que ganó casi un punto porcentual. En el resto de Europa, el DAX se dejaba un 0,96, París caía un 0,24, Milán un 1,12 y Londres un 0,8.
lastre ayer en Londres por culpa de AstraZeneca. La farmacéutica retrocedía un 2,4%, decepción por la marcha de uno de sus medicamentos, un compuesto experimental contra el cáncer de pulmón. En el caso de Alemania vimos caídas registradas por BMW más de un 10% tras ajustar a la baja sus previsiones, y eso provocó descensos en Mercedes del 5%, en Volkswagen del 3,4% o en Stellantis que bajó un 2,7%. Quien subía fue Capgemini, impulsado por los resultados de Oracle y también por la mejora de recomendación de Bank of America. Bueno, vamos cargaditos. Ojo, porque hoy en el Foro de la Inversión a las 10:30 de la mañana hablaremos de oportunidades en el sector farmacéutico y en el sector de biotecnología. Vendrá Bellevue Asset Management y tendremos consultorio de bolsa respondiendo a sus preguntas que podrán ver a través de YouTube, con los gráficos, con el tiempo real, con las tendencias, con Miguel Méndez, analista independiente. 7:30, esto es Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim pam pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara o un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Ministerio de Hacienda publica el déficit público y el techo de gasto. En el caso del déficit, hasta junio, a falta de las corporaciones locales, los 5 primeros meses del año se redujo un 6,2% interanual hasta los 18.291 millones de euros, equivalentes al 1,18% del PIB. La ministra de Hacienda reafirma el compromiso del Ejecutivo con la financiación singular de Cataluña, deja ver algunas diferencias con Yolanda Díaz y con Sumar acerca de la necesidad de acometer una reforma fiscal. Podrán entender que no tiene ningún tipo de sentido que, provocando mayor margen de gasto en administraciones gobernadas en su mayoría por el Partido Popular, rechace esta senda de estabilidad que beneficia claramente los territorios donde ellos gobiernan. Desde partidos que han apoyado al gobierno, Javier Sánchez Serna de Podemos o Aitor Esteban de PNV avisaron al Ejecutivo de que sin apoyos no podrá gobernar. Deberías saber que es imposible gobernar sin el respaldo del Congreso, salvo que tu intención sea no hacer absolutamente nada. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Prescindir completamente del Parlamento es muy difícil y sobre todo de los partidos políticos con los que has llegado a un acuerdo.
En el Congreso se celebra esta mañana sesión de control al Gobierno con preguntas sobre financiación autonómica. La portavoz popular Cuca Gamarra pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, a María Jesús Montero, si se siente satisfecha de la desigualdad que va a generar el concierto fiscal pactado por su partido. Desde Hacienda, Montero busca separar al Partido Popular, a sus presidentes, con el debate de la financiación autonómica. Carlos Mazón, presidente popular de la Comunidad Valenciana. Hablaré de las medidas excepcionales y necesarias y monográficas que necesita la Comunidad Valenciana, pero no, las nuestras no son para separarnos de los demás. Y Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente popular de Andalucía. Yo me sentaré con el señor Sánchez, si él me convoca, para hablar con criterio y con rigor del problema que tenemos las comunidades autónomas en materia de financiación y de manera muy particular Andalucía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, termina su visita oficial a China. Estaría reconsiderando, dice, su posición sobre los aranceles europeos a los coches eléctricos chinos para evitar una guerra comercial. España quiere jugar un rol constructivo, de tender puentes, porque creo que no convienen guerras comerciales y debemos encontrar una solución de compromiso, de negociación, que estoy convencido de que entre todos vamos a lograr alcanzar y que eso contribuya a afianzar la relación bilateral entre China y la Unión Europea, que a mí me parece que es fundamental tanto para la sociedad china como para la sociedad europea. Y el presidente sigue buscando poner fin al enfrentamiento centrado en los vehículos eléctricos, como acabamos de escuchar, y también, por otro lado, sectores lechero y porcino. Sobre el porcino, nosotros hemos manifestado a las autoridades chinas nuestra sorpresa porque se haya involucrado en esta negociación comercial potenciales sanciones a un sector que nada tiene que ver con el sector de la automoción. Y como he dicho antes, pues evidentemente las guerras comerciales no interesan a nadie y yo creo que la población china y el gobierno chino es muy consciente del valor que tiene el sector porcino. Así que el Congreso vota hoy reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. La proposición no de ley del PP podría salir adelante con el respaldo de Vox, nacionalistas vascos y Coalición Canaria. En su gira en China, Sánchez ha hablado del asilo Urrutia, pero eso sí, no ha respondido sobre la votación de hoy. Yo creo que el asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil, humanitario de la sociedad española y por extensión de su gobierno con personas que por desgracia están sufriendo la persecución y la represión. Y eso es lo que hemos hecho con Edmundo González. En el debate de ayer en el Congreso, al que no asistió el Gobierno, desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo habló de Urrutia y el pueblo venezolano. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo. A él y al pueblo que lo votó. Desde Venezuela, Maduro centra algunos de sus insultos en el PP y en Vox. De la ultraderecha y la ultrabasura de Vox, que es la ultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaja a Ucrania en compañía de su homólogo británico, David Lammy. Se van a reunir con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky. Blinken avisa de que Estados Unidos profundizará las sanciones a Irán después de que Teherán decidiera facilitar misiles balísticos a Rusia. Pito, Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o a Estados Unidos desde 179 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. El ministro de Infraestructuras de Irlanda del Norte, John O'Dowd, ha inaugurado hoy el intercambiador de Belfast con la entrada en funcionamiento de su servicio de autobuses. Esta infraestructura, desarrollada por SACIR y Farrans en menos de 2 años, está destinada a ser el mayor centro de transporte integrado de Irlanda. El objetivo principal es mejorar el transporte público, ofreciendo una experiencia radicalmente mejorada para los usuarios. La fecha de inicio para los servicios ferroviarios aún está pendiente de confirmación, a la espera de la autorización de seguridad ferroviaria. Además, las mejoras en los alrededores de la estación continuarán hasta 2025, enfocándose principalmente en la creación de espacios viales para peatones, ciclistas y transporte público. Durante la inauguración, John O'Dowd declaró: «Marcamos una nueva era para el transporte público aquí en Belfast y en toda Irlanda del Norte y en la isla de Irlanda. Esta nueva estación es icónica e histórica y resalta nuestra intención respecto a nuestros compromisos climáticos
y nuestro enfoque en la descarbonización del transporte. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. El primer análisis de la mañana. Vamos a ir con el primer análisis para contarles qué es lo que está pasando, asomarnos a la reacción de los mercados a ese gran debate Kamala Harris, Donald Trump, asomarnos también al IPC de esta tarde, a la reunión mañana del Banco Central Europeo y a otros muchos más datos. Y ojo, porque lo más importante ahora, Ángeles Lozano, es Inditex. Decíamos hace 3-4 minutos que lo estábamos esperando, ahí refrescando las pantallas continuamente para ver si lo había remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ya tenemos las cuentas de Inditex. Dame los principales titulares. Está claro que es una máquina de hacer dinero, siguen siendo unas cuentas muy fuertes. El beneficio neto crece un 10,1% hasta 2.768 millones de euros. Por lo tanto, consiguen esta rúbrica el doble dígito, algo de lo que habían dudado los expertos. Inditex asegura que las colecciones de este periodo, entre el 1 de febrero y el 31 de julio, su primer semestre fiscal, fueron muy bien recibidas. Las ventas crecen un 7,2% hasta 18.065 millones de euros y a tipo de cambio constante ese crecimiento es del 10,2%. El EBITDA se incrementa un 8% hasta 5.040 millones de euros. El dividendo final del ejercicio de 0,77 euros por acción se va a pagar el próximo 4 de noviembre y las colecciones de la campaña otoño-invierno, es decir, las ventas que se están produciendo ahora mismo, dice la compañía, que también han sido muy bien recibidas. Entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre han crecido un 11%. Por lo tanto, cuentas que siguen demostrando la fortaleza del gigante textil. Beneficio neto que crece un 10,1% y ojo a esa campaña otoño-invierno. Vemos que las ventas han crecido tanto online como en tienda desde el 1 de agosto hasta el 8 de septiembre. Un 11%. Son los grandes titulares. Vamos a hacer el primer análisis con Pablo Di Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, sé que es aquí un aquí te pillo, aquí te mato, porque acaban de salir, pero tú sigues muy de cerca la evolución de Inditex. Cuéntame tu valoración a grandes rasgos. ¿Qué te parecen los números de la compañía? Me parecen unas, aunque son grandes cifras, me parecen unos números en línea con lo que se venía descontando en los mercados. Tengo que ver con de cerca, pues bueno, cuál es el impacto de los costes y sobre todo la logística, que ayer se anunciaban compras en Roma y Milán, que bueno, que es una dinámica que se viene dando desde el 2022. En principio, los múltiplos están por encima de la media de su sector. Yo creo que a corto plazo los 50 son exigentes, los 50 euros. Bueno, veremos cómo reacciona el mercado a estos números, unos números exigentes, pero sin embargo parece que van confirmando las previsiones del mercado. Veremos a las 9 menos 10 ya cómo vienen los futuros y a las 9 en punto la apertura con ese tiempo real y ese juicio por parte de las bolsas. Las bolsas que ahora también están poniéndole nota al gran debate Trump-Harris. ¿Cómo está siendo la reacción de bolsas, bonos, dólar y qué se está comentando en los parques? Bien, yo diría que bueno que las probabilidades, es un debate muy largo, las probabilidades después del debate dan una victoria a Harris de un porcentaje del 55%, esto por Predicted.
¿Cómo están reaccionando? Bueno, es una continuidad. Si ganaran demócratas es una continuidad de lo que está sucediendo, con lo cual pues, seguirían los recortes de tipos. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo que ayer recortaron las bolsas. Si ayer recortaron, la renta fija, 6 puntos básicos, prácticamente toda la curva, esta madrugada después del debate 3 puntos básicos. ¿Esto qué es? La derivada, pues caídas generalizadas del dólar. Sí que es cierto que los futuros de renta variable también vienen a la baja, pero es por la debilidad ahora mismo que se está descontando. Es decir, una continuidad, y yo creo que una victoria es lo que le ha dado a los mercados a Harris, a los demócratas. La política importa, pero la macro también importa. Y hoy tenemos plato fuerte con la cifra de inflación, una cifra que va a monitorizar la Reserva Federal para la próxima reunión de la próxima semana. De ese IPC, ¿qué esperas? ¿Qué hay que mirar? Bueno, en principio yo creo que va a ser un aumento muy ligero, tanto el subyacente como el normal se va a incrementar 0,20%, quedando el subyacente en un 3,2% y luego el normal pues acercándose al objetivo del 2% en 2,6%. Aquí lo peor que puede pasar son las colas, es decir, que haya un incremento muy fuerte que pueda reducir esas expectativas de recortes de tipos, se generaría cierta volatilidad, o que diera un dato muy frío, que bajara mucho la inflación, con lo cual se empezaría a alimentar lo que hay ahora mismo en los mercados, que es que se está descontando una recesión. Eso sería lo peor, pero creo que habrá un incremento liviano. Dos cositas más, muy rapidito, que el sonido no es muy bueno. Con estos datos, ¿qué expectativas hay en cuanto a la bajada de tipos de interés de la próxima semana? ¿El mercado descuenta 25 o 50 puntos básicos? Bueno, pues se están descontando para esta reunión, se están descontando 25 puntos básicos, pero sí que es cierto que en esta madrugada, si ayer se estaban descontando 100 puntos básicos, esta madrugada ya se ha tendido a los 125 puntos básicos, probablemente por este debate y por la debilidad que estamos viviendo ahora en torno a la demanda general mundial. Y lo último, me decía Susana, hay que prestar mucha atención a los bancos allí en Estados Unidos. Cuéntame qué está pasando, ¿por qué? Bueno, la cuestión es que había dos noticias. Una era que el regulador pues, había bajado lo que son el porcentaje de reservas que tenían que tener, con cual era un viento de cola, pero salieron los CEOs de JP Morgan, el lunes salió el de Goldman Sachs y también intervino el de Banco de América diciendo que la banca de inversión recortes. Es decir, lo que venían a decir los CEOs es que con estos tipos más bajos van a tener problemas con margen de intereses. Con lo cual, pues ese viento de cola que hubo con la reducción de reservas se vio anulado completamente y el sector bancario fue el peor desempeño tuvo ayer en el S&P 500. Pues es lo que está pasando y se lo estamos contando. Pablo de Vicente desde Evolutio Capital Investment. Gracias, cuídate y a por el miércoles. Un abrazo. Pito, Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica,
de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos a ver cómo reflejan la actualidad de este día y empezamos con el diario 5 días. El fondo Castlelake pone a Edas Homes en venta tras una década en el capital. La promotora cotiza en máximos de 2 años y está valorada en más de 1.000 millones de euros. Cuenta, Vodafone renueva el pacto histórico con Telefónica por su red de fibra. OHLA pide a sus bonistas aplazar el pago mientras busca inversores y las cadenas regionales logran aguantar el ritmo de Mercadona. También cuenta que Draghi propone crear una SEC europea para grandes empresas. Plantea un sistema de gobernanza similar al del Banco Central Europeo para diluir los intereses nacionales. Esto es lo que dice el diario 5 días, que también pone el foco en BMW. Se hunde en bolsa por un error en el sistema de frenos. Vamos ahora con otros diarios económicos, con Expansión y también con El Economista. El Economista: Moncloa mantiene el techo de gasto pese al pacto fiscal catalán. En Visión invertirá 1.000 millones de euros en una planta de electrolizadores. Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España. El alquiler estalla en Barcelona, sube el precio y se triplica la demanda. Y cuenta también este periódico que Europa ratifica las multas a Apple y Google por 15.000 millones de euros. Y terminamos con el diario Expansión. Escrivá diseña un equipo afín al Banco de España. Fotografía para Escrivá y también para la subgobernadora Soledad Núñez. Las marcas chinas de coches eligen España para entrar en Europa. Telefónica firma con MasOrange un acuerdo para compartir la cifra. Amancio Ortega compra parques logísticos en Roma y también en Milán. Y Montero relanza el techo de gasto récord que le tumbó el Congreso. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Pues comenzamos con el diario El País. Apunta su principal titular a cómo la justicia europea da un doble varapalo histórico a Apple y a Google. El fabricante de iPhone deberá pagar 14.000 millones en impuestos a Irlanda. También destaca cómo el Congreso pedirá declarar a González Urrutia presidente electo de Venezuela, y en otro de sus titulares habla de cómo ser profesor en España significa más horas y también más alumnos. Y es que el último informe educativo de la OCDE retrata unos docentes más saturados que la media de la Unión Europea. Nos cuenta El Mundo que el Constitucional enfría la amnistía a Puigdemont y deja en vilo su futuro. Decidirá primero sobre la constitucionalidad de la ley y luego resolverá los amparos que presenten. 2 temas más. Dicen que el Congreso pide reconocer a Edmundo y el PSOE a Zapatero y que el Gobierno blinda la cúpula del Banco de España hasta 2030 con 3 afines. En la portada del diario La Razón, el titular destacados para el Partido Popular dice que tanteó al PNV y a Junts para cerrar la derrota hoy de Sánchez. La proposición para reconocer al líder venezolano saldrá adelante gracias a Vox, Nacionalistas Vascos, UPN y también Coalición Canaria. La fotografía en portada es para Alberto Núñez Feijóo con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo. En el titular hablan de ese acuerdo migratorio de Feijóo y Clavijo para forzar, dice, al Ejecutivo. ABC, doble derrota para Sánchez en el inicio del curso parlamentario. El Congreso exige reconocer la victoria de Edmundo González y fuerza al presidente a comparecer con urgencia para explicar la crisis migratoria. La imagen para el Papa Francisco, que dicen arrasa en Timor. La prensa internacional, empezamos con el Frankfurter Allgemeine Zeitung. En Alemania analiza su principal titular ese debate entre Kamala y Trump, del que dice que Trump mordió el anzuelo, y es que Donald Trump aparece irritado en el duelo televisivo. Destacan, y aunque más allá de analizar el debate sobre quién ha ganado, muestra también la fotografía en portada Taylor Swift anunciando que quiere votar por Kamala Harris. En este mismo asunto es el que vemos en The Times. Dicen que se han expuesto en el debate visiones diferentes sobre el futuro de Estados Unidos. Tenso debate de 90 minutos en Filadelfia sobre inmigración, aborto y economía. En Francia, Le Monde habla sobre el debate. Dice que la candidata demócrata destaca o que pone en dificultades al expresidente republicano, aunque también hay otro de los titulares que habla de cómo los diputados macronistas siguen buscando la fórmula con Michel Barnier. También protagonismo para el debate en la prensa estadounidense. El Post dice que Harris ataca con dureza a Donald Trump, lo que provoca réplicas con retórica encendida. Harris se mete, aseguran, bajo la piel del expresidente al intentar provocarle.
En Radio Intereconomía, La Puntilla. Con Rafael Merri del Val, CEO y fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí empezando el curso. Oye, esta semana muchos escolares se están metiendo las mochilas, los libros, los lapiceros, en todo para empezar el cole, ¿no? Dicen que hay que ir con la cabeza y la mochila bien ordenada. A mí me gustaría empezar esta entrevista con las ideas bien ordenadas. Cuéntame cómo se está yendo este año a WeCity, el número de operaciones, capital aportado por parte de los inversores, jugadores, actores que están con vosotros. Dame ahí unos cuantos números. Oye, encantado de darte números porque son interesantes y yo creo que estoy muy orgulloso de cómo es WeCity, cómo hemos creado esta compañía desde cero. Hay que recordar, y mirando un poco la vista atrás, pues cuando empezamos en septiembre del año 20, ¿no? Con un confinamiento horroroso, y ahora vemos lo que hemos conseguido y gracias a nuestros clientes, al equipo, en fin. Es un momento especial, ¿no? Tenemos un año por delante que vamos a conseguir, el objetivo es financiar 40 millones de euros. Estamos aproximadamente por encima de los 30 y tantos millones de euros. Nuestra rentabilidad media es por encima del 12%, y si miramos en la duración de los 4 años, sí que me gustaría hacer hincapié en este punto, porque nosotros establecimos una estrategia que nos ha posicionado como líder en la devolución de capital de las operaciones que financiamos en el sector del crowdfunding en España, porque de los 69 proyectos que hemos financiado a lo largo de estos 4 años, ya hemos devuelto 28, lo que significa que en capital de los 84 millones financiados hemos devuelto 40 millones, es decir, casi el 50% de las operaciones que hemos financiado ha sido devuelto a nuestros inversores, lo que significa que WeCity es sólido, que genera seguridad a la masa inversora y me siento orgulloso en este sentido. Bueno, ahí están los grandes números y están las operaciones, las realizadas, vuestro background, pero también lo que está por venir. La próxima, ¿cuándo, dónde, cuánto, rentabilidad también? Sí, sacamos otra oportunidad. Nuestro objetivo en los próximos meses hasta final de año es poder ofrecer a nuestros inversores entre 1 y 2 operaciones de financiación a la semana, ¿no? Queremos hacer un rally final porque estamos con operaciones muy interesantes encima de la mesa y no queremos perder la oportunidad. Pero mañana jueves a las 12, en nuestra página web, en la página web de WeCity, nuestros inversores o aquellos que quieran invertir pueden participar en una oportunidad que es la financiación, la adquisición de una villa para su rehabilitación y posterior venta en Marbella. En concreto, está en Nueva Andalucía, nosotros la denominamos esta oportunidad Aldea Blanca, y lo que se trata es la construcción de una casa, de una villa de más de 250 metros cuadrados y con una superficie de parcela de aproximadamente 1.000 metros, ¿no? Lo que estamos pidiendo a nuestros inversores son 1.2 millones de euros, que es lo que ha solicitado el promotor, donde él participa con el 37% del equity, es decir, él aporta fondos propios por importe de 700.000 euros, ¿no? El tipo de operación son 11 meses, y al 11% de rentabilidad. La cuenta atrás ha comenzado, queda un día y 4 horas, será mañana, Marbella, Aldea Blanca, pero es que luego llegarán Lisboa, Madrid y otras más muchas que estáis en el disparadero de salida. Rafa, muchísimas gracias, cuídate mucho y un abrazo fuerte, hablamos. Chao, chao. Gracias, un beso. Tú también cuídate, hasta luego, adiós. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.